Cuando el primer barco europeo desembarcaba en las costas africanas para poder adquirir esclavos, ya habían pasado 800 años desde el momento en que los árabes venían traficando con esclavos africanos. Hubo un momento en la historia en la que efectivamente hubo africanos que esclavizaron a europeos. De ahí nace también esa famosa frase que seguramente todos hemos escuchado en algún momento: no hay moros en la costa. ¿Qué tanto de cierto hay en esa proposición que suele afirmarse que solamente los esclavistas eran blancos y todos los esclavos eran negros? ¿Qué tanto de cierto hay en esa imagen arquetípica que se nos viene a la cabeza cuando se suele hablar de esclavitud? Esa imagen en la que probablemente nos hayamos imaginado un hombre blanco de los estados sureños de Estados Unidos que está azotando a un demacrado esclavo negro que trabaja bajo un calor abrasante de sol a sol en una planta de algodón. ¿Qué tanto de cierto hay en toda esta propaganda moderna que muchas veces se nos busca hacer creer que los blancos tienen una deuda moral con los negros por el pasado, por la historia de la esclavitud? Bien, todo eso vamos a explicar para desmentir las falacias de que solamente los esclavistas eran blancos y que todos los esclavos eran negros. Bien, en primer lugar vamos a desmentir hablando de que la esclavitud no fue algo propio que apareció en el siglo XV, cuando llegaron europeos al continente africano para iniciar lo que se conoce como el tráfico transatlántico de esclavos africanos hacia América. Lamentablemente la esclavitud ha existido siempre, ha existido desde los inicios de la civilización, desde tiempos muy remotos. Tenemos el caso de Mesopotamia, de Sumeria, la antigua China, la antigua India, el antiguo Egipto, así como todo el continente africano, la América prehispánica e incluso en la Polinesia. No fue algo exclusivo de Europa, con los romanos, con los griegos, sino que ha existido globalmente en diferentes periodos de la historia. Conociendo esto, vamos a primero a hablar acerca del tráfico transatlántico de esclavos del continente africano hacia América, que muchas veces también se suele responsabilizar a Portugal y a España, exclusivamente a Portugal, probablemente porque fueron los primeros exploradores que iniciaron navegaciones por las costas africanas, y también a España por tener un vasto imperio en lo que es América. Muchas veces solamente se responsabiliza a España y a Portugal por ese tráfico transatlántico que ocurría entre el siglo XV y el siglo XVI. Sin embargo, algo que no se estudia y no se considera por estos sectores que dicen llamarse defensores de los derechos humanos, muy aparte del anacronismo que suelen cometer, es el papel que tuvieron los reinos de África en esos tiempos, el siglo XV. Cuando llegaron los primeros portugueses a las costas africanas, cuando llegaron en general los europeos al continente africano, la realidad es que ya existía esclavitud en ese continente. No es que los europeos arribaron a las costas africanas a capturar a su gusto y forzosamente a los nativos de África para llevarlos en un viaje transatlántico. No, cuando llegaron los europeos, esos reinos que existían en África practicaban la esclavitud, tenían esclavos, y fueron ellos, estos reinos, que vendían a sus esclavos, muchas veces enemigos tribales, a los europeos. Reinos como, por ejemplo, tenemos la tribu de los Akan, el reino de Asante, en lo que actualmente sería Ghana, los Fon de Dahomey, en lo que hoy es Benín, los Bundu de Ndongo de Angola, los Congo de la actual República de Congo. Todos estos eran reinos esclavistas en el África, que vivían de la esclavitud, y cuando llegaron los europeos, les vendieron sus esclavos, los intercambiaban a sus supuestos hermanos de sangre por oro, por alcohol, por armas de fuego, por muchos bienes de consumo, algo que la historia está prescindiendo y algo que movimientos como los Black Lives Matter tratan y silencian el tema, probablemente por ignorancia o no lo sé, pero la realidad es eso.
De hecho, hubo un tiempo en la que el año 98, si no me equivoco, el presidente de Uganda reconoció esto, reconoció el papel que tuvieron las tribus africanas para el tráfico transatlántico de esclavos. Sin estos reinos africanos nunca hubiese sido posible ese tráfico transatlántico de esclavos desde el África a la América. Nunca hubiese sido posible. Y es algo que hay que ponerse a difundir antes de culpar y responsabilizar a Portugal y a España. Y otro punto también es acerca de la esclavitud en los Estados Unidos, que muchas veces se responsabiliza a los estados sureños, a lo que actualmente sería Alabama, Georgia, Luisiana, de practicar la esclavitud. Ahí se refleja la imagen arquetípica que mencioné al principio, que muchas veces es también reflejado en el cine, en infames películas como Adiós Tío Tom. Pero la realidad es que, y algo que va a sorprender mucho es que no todos los esclavistas en Estados Unidos eran blancos. El tema de la esclavitud no era un tema racial como se suele mencionar en Estados Unidos hoy en día. Era más un tema económico. Alguien que podía tener alto estatus económico tenía esclavos. Por lo general los blancos eran los que tenían mayor estatus económico. Y los blancos que no tenían estatus económico simplemente no tenían esos recursos para poseer esclavos. Ahora, había negros libres. Y si este negro libre podía llegar a ese alto estatus socioeconómico, no tenía ningún problema en convertirse en esclavista. Y así está atestiguado en la historia. Tenemos como por ejemplo el caso de Anthony Johnson, el primer esclavista negro de los Estados Unidos que está documentado en la historia. Un angoleño que se convirtió en un esclavista siendo negro. Me pregunto cómo reaccionaría la Black Lives Matter si se enterase de este dato. Y no solamente fue el único. Existe un artículo, un libro del historiador Joseph Conlin, titulado The American Past, A Survey of American History, en la que se menciona explícitamente que el año 1830, en el sur de los Estados Unidos, había 3.775 esclavistas negros que poseían 12.760 esclavos. Nuevamente, ¿cómo reaccionarían los movimientos progresistas si se enterasen que en los estados sureños de los Estados Unidos habían negros esclavistas? Como dice el historiador Joseph Conlin, 3.775 esclavistas negros. Entonces, con esto podemos deducir que el tema de la esclavitud no era exclusivo de los blancos, no era cuestión racial, era más cuestión económica. Y así lo atestigua los documentos como el historiador Joseph Conlin. También hay que mencionar que en el siglo XIX el mayor esclavista no era un blanco, no era un blanco de los Estados Unidos, no era un blanco del Imperio Británico o de cualquier país de Europa. Y algo que no se comenta es que el mayor esclavista era un africano llamado Tipu Tim. Tipu Tim, un esclavista negro, el mayor esclavista del siglo XIX, un importante líder tribal negro del antiguo sultanato de Zanzíbar, actual Tanzania, el mayor comerciante y poderoso esclavista en su tiempo, que vendía a sus supuestos hermanos de sangre a los sultanatos de la península arábiga, y que en un momento también Tipu Tim llegó a negociar con el rey Leopoldo II de Bélgica cuando los belgas empezaron a explorar el Congo. Aquí os doy un dato importante. Cuando el primer barco europeo desembarcaba en las costas africanas para poder adquirir esclavos, ya habían pasado 800 años desde el momento en que los árabes venían traficando con esclavos africanos. 800 años ya habían pasado. Recordemos que el primer barco europeo arribaba en el siglo XV. Y ya habían pasado para ese momento 800 años desde que los árabes estaban traficando con esclavos negros. Y ahora bien, cuando el último barco europeo partía del continente africano con esclavos, tuvieron que pasar todavía 100 años más para que los árabes dejaran de traficar con esclavos africanos.
Es decir, mientras que algunos europeos traficaban con esclavos entre el siglo XV y el siglo XIX, los árabes traficaban con los mismos esclavos africanos desde el año 650 hasta casi mitad del siglo XX. ¿Alguna vez hemos visto alguna organización tratar de reclamar a los árabes por lo que hicieron durante más de 1000 años con los africanos? ¿Hay alguna ONG, algún movimiento que está exigiendo que los árabes pidan disculpas o traten de reparar daños que cometieron hace menos de un siglo y que lo hicieron por más de 1000 años? No, pero es la realidad. Los árabes traficaron con esclavos negros por más de 1000 años. Pero bueno, es un dato que pocos conocen. Ahí se derrumba el mito de que solamente los blancos traficaron con esclavos africanos. Asimismo, también considero pertinente mencionar que respecto al tráfico que cometieron los árabes con los africanos, hay un libro al respecto de un senegalés destacado académico antropólogo llamado Tidiane Ndiaye. En su libro Le Génocide Voilé, traducido como El genocidio velado, en la cual detalla de una manera escabrosa esa tasa de mortalidad de los esclavos africanos en todo ese trayecto por el desierto, desde África hasta la península arábiga. La tasa de mortalidad era de 75%, una tasa muy alta, en comparación con la tasa de mortalidad en el tráfico transatlántico, que de acuerdo a estimaciones oscila entre 15% a 30%. Y esto tampoco se conoce, la cantidad de muertos de africanos que caían en el camino y que luego sus cuerpos eran devorados por hienas, tampoco es hablado. Y por último, para hablar también de la esclavitud que se cometió contra los europeos, contra los cristianos, contra los blancos, que también es silenciado. Hubo un momento en la historia en la que efectivamente hubo africanos que esclavizaron a europeos. Y me refiero a los norteafricanos, que son más conocidos como los moros. De ahí nace también esa famosa frase que seguramente todos hemos escuchado en algún momento: no hay moros en la costa, aduciendo a que entre el siglo XV hasta el siglo, incluso parte del siglo XIX, el norte de África, ciudades como Salé, Túnez, Argel y Trípoli, eran un emporio de piratas berberiscos que traficaban con blancos cristianos, muchas veces de España, de Italia, de Portugal, que amenazaban las costas mediterráneas de Europa. Es por eso que en la costa mediterránea de España se observan muchos castillos, muchas torres, que desde ahí se daba aviso ante la venida de alguna amenaza, como lo eran los piratas berberiscos. Piratas que secuestraban a mujeres, hombres, niños, blancos, cristianos, para luego esclavizarlos y venderlos a Estambul. Muchas veces también los hombres terminaban como remeros en las galeras y las mujeres vendidas como esclavas sexuales a los sultanes en Estambul. Una de las historias quizás un poco conocidas es la de Miguel de Cervantes Saavedra, hombre destacado en la literatura, que estuvo cautivo en el Argel durante 5 años y que luego fue vendido a Estambul. Nadie cuenta la historia de Miguel de Cervantes Saavedra cuando se habla de esclavitud, lo mal que lo pasó, que fue torturado, que fue maltratado. No hay historias sensacionalistas de lo mal que lo pasaron los españoles cuando eran vendidos por piratas berberiscos hacia Estambul. Nadie habla de eso. Y los españoles, los portugueses, los italianos no fueron las únicas víctimas de la esclavitud por parte de islámicos, sino también lo fueron los eslavos, los ucranianos, los polacos, los rusos, por parte de la esclavitud de los tártaros en la península de Crimea. Crimea, que entre el siglo XV hasta casi el siglo XVIII fue controlado por los tártaros, un pueblo túrquico que también se dedicaba a la esclavitud, a la captura de los eslavos para venderlos luego a Estambul. Y nuevamente las mujeres llevaban la parte más trágica porque eran vendidas como esclavas sexuales.
un problema que al día de hoy todavía persiste, como lo es la trata de blancas, que también a veces es silenciado a veces, pero que es una realidad todavía al día de hoy. Existe un artículo del año 98, existe un artículo del año 98 titulado "Traficantes de esclavos engañan a mujeres eslavas", por Michelle Specter, en la cual escribe que muchas eslavas son obligadas a prostituirse a través de la trata de blancas y terminan muchas veces en el Estado de Israel. Muchas mafias judías también que están metidas en esta trata de blancas, que también no se habla mucho. Entonces, este problema de la esclavitud es un problema global, que no solamente afectó a los africanos y que no necesariamente los blancos eran los únicos esclavistas, como se pretende hacernos creer. Otro de los grandes imperios que se dedicó a la esclavitud fue el Imperio Otomano, que compraba esclavos, tanto a los piratas berberiscos como a los tártaros. Y otro pueblo también que la pasó mal, los irlandeses, que también a veces no se habla mucho, por parte del Imperio Británico. Y los irlandeses fueron esclavos durante el siglo XVII por parte de los británicos, y muchas veces los mandaban al Caribe a trabajar en las colonias británicas del Caribe. Incluso en los Estados Unidos, los irlandeses la vivieron de lo peor, muchas veces marginados, denigrados, y no era cuestión racial, era en el caso de los irlandeses era cuestión cultural, religiosa. Los irlandeses eran católicos, los británicos protestantes, y gran parte de las colonias británicas dominaba el protestantismo. Entonces no es tanto de cuestión racial cuando se habla de esclavitud. Todos la pasaron mal y la esclavitud es algo totalmente execrable el día de hoy, pero todos los pueblos, independientemente, la pasaron mal. Mientras algunos europeos nuevamente traficaban con esclavos entre el siglo XV al siglo XIX, también habían africanos, como el caso de los moros, que traficaban con europeos, especialmente españoles, en este mismo periodo. Pero la historia a veces trata de ocultar, silenciar la esclavitud de otros pueblos contra los europeos, contra los blancos y contra los cristianos en general. Y bien, está también el punto de que, silenciado nuevamente, de que los árabes hasta hace 100 años todavía podían comprar esclavos. En Arabia Saudita, en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, la esclavitud recién se abolía el año 1960, y no hay ninguna ONG pro derechos humanos que trate de condenar ese pasado oscuro de los países árabes en la trata de africanos. Y que, por cierto, en la República Islámica de Mauritania, la esclavitud recién era abolida el año 1981, pero que en la práctica se llevó a cabo hasta el año 2007, hace poco. Hasta el 2007 todavía se puede decir que no se criminalizaba la esclavitud en Mauritania, República Islámica, y que al día de hoy todavía persiste ese problema, que, por cierto, hay un dato del Índice Global de Esclavitud, el año 2018, en la que estima que en Mauritania había 90.000 personas que vivían en esas condiciones. Y por último, para no hacerlo tan largo el video, quiero finalizar esta presentación con una importante reflexión de un destacado economista llamado Thomas Sowell, que, por cierto, no es blanco, pero que una vez dijo lo siguiente: "Se trajeron más blancos como esclavos al norte de África que negros traídos como esclavos a los Estados Unidos o a las 13 colonias de las que se formó. Los esclavos blancos todavía se compraban y se vendían en el Imperio Otomano décadas después de que los negros fueran liberados en los Estados Unidos. Si los negros demandan reparaciones por daños anteriores, preparaos, ya que los blancos tienen una historia más larga de esclavitud".